Hola, soy Mario Olvera, fotógrafo y artista digital. Mi trabajo abarca desde la creación de imágenes publicitarias hasta matte paintings para cine y televisión. Mi principal herramienta siempre ha sido Photoshop, ya que me permite transformar material existente, mezclarlo y así poder materializar lo que está en mi mente. Últimamente me he dedicado a hacer fotografía de alimentos y a experimentar con ella utilizando técnicas de manipulación fotográfica. Gracias a esta, he creado composiciones que sería imposible ejecutar sin Photoshop. Esto me ha dado la posibilidad de trabajar para clientes como Palmolive, La Casa del Waffle, Perfect Choice y muchos más. En esta era vivimos bombardeados por imágenes de comida. Esto hace imposible que prestemos atención a todas y la mayoría resultan efímeras para la memoria. Para salir de lo cotidiano, yo suelo añadir un pequeño toque de surrealismo a mis imágenes. La manipulación fotográfica deja de ser una herramienta complementaria y se vuelve necesaria cuando queremos atraer clientes que están buscando imágenes publicitarias. En este curso de doméstica te voy a enseñar a crear composiciones dinámicas de alimentos con técnicas de manipulación fotográfica. Como proyecto final, crearás una composición digital de alimentos que podrá ser utilizada como material publicitario para alguna marca. Iniciaremos reuniendo referencias para generar una lluvia de ideas, aterrizar el concepto y con ello realizar el boceto básico. Te voy a enseñar cómo armar un set de producción muy sencillo con cosas que podrías tener en tu casa. Después, seleccionaremos las fotografías que mejor nos convengan para nuestra composición, las recortaremos con la ayuda de un script que yo programé y crearemos un nuevo documento de Photoshop para elaborar nuestra composición final. Añadiremos el fondo y le agregaremos una pequeña corrección de color y luz. Luego, recortaremos nuestros splashes y te enseñaré cómo cambiar el material de un elemento a otro con la ayuda de capas de ajustes. Agregaremos luces y sombras a nuestros elementos y simularemos profundidad de campo para añadir realismo y profundidad a nuestra composición digital. Por último, haremos una pequeña gradación de color a nuestra imagen. Te voy a enseñar cómo exportarlo para web y así puedas compartir tu composición en redes sociales. Al terminar este curso, tendrás las técnicas de postproducción necesarias para crear composiciones deliciosas. Solo deberás de tener una computadora con Photoshop y habilidades básicas en su manejo. Este curso está dirigido a fotógrafos, diseñadores, publicistas y a todo aquel que esté interesado en crear composiciones dinámicas de alimentos. Acompáñame y resalta todas las bondades de los alimentos con ambientes y texturas increíbles.